Bienvenidos a la Trinchera Digital Colombia, la trinchera del liberalismo. Esta semana el hecho más noticioso en Colombia fue el tema de la JEP, Justicia Especial para la Paz. Revelaron un nuevo informe en donde dieron a conocer una cifra de víctimas de los llamados falsos positivos, civiles presentados muertos en combate, 3 veces mayor que lo que reportó la Fiscalía General de la Nación en su momento. Pero también quiero empezar dándole un saludo muy especial a toda nuestra audiencia y a quien nos acompañará hoy en nuestro programa, Gustavo Chacón. Bienvenido a la Trinchera Digital, Gustavo. Muchísimas gracias, Alexandra, y gracias por tu presentación y muy particularmente por invitarme pues, a un espacio amigo de las libertades como es la Trinchera Digital, que sin duda enriquece la visión que se tiene de esta región del mundo. Así es. Bueno, Gustavo Flores Chacón es abogado mexicano graduado como especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Inició su trayectoria profesional dentro de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería Mexicana, luego del cual se desempeñó también como asesor jurídico consular de la Embajada de Panamá en México entre los años 2005 y 2012. En México ha estado adscrito a instituciones de seguridad pública, tareas que ha logrado combinar con la labor docente dentro de espacios académicos universitarios, tanto públicos como privados. En años recientes también optó por realizar un segundo posgrado en Colombia, país cuya realidad ha estudiado desde hace años, y considera que México podría aprender de Colombia lecciones que, bien replicadas, contribuirían a resolver los problemas de la violencia que aquejan a los mexicanos también. Así es, Alexandra, tal cual. Bueno, esta semana también hubo un tema complejo en Colombia, que son los líderes guerrilleros que están en el Congreso, han admitido responsabilidad en los horrendos crímenes que cometieron por las FARC, ahora llamada comunes. El llamamiento a audiencia de generales de la República de Colombia y altos oficiales de la fuerza pública relacionados con violaciones o llamados falsos positivos, que pues son mal llamados, porque ahorita pues ya Gustavo nos va a explicar un poco el término. Si ellos no aceptaran la responsabilidad de delitos o no colaboraran con la reparación, verdad y justicia, pues tendrían que enfrentar condenas de más de 20 años de prisión. En cambio, si colaboran, reconocerían o ayudar a compensar a las víctimas, y la pena podría ser hasta de 8 años extramural, es decir, no dentro de una prisión, sino cumpliendo la sanción que les imponga la JEP. Puede ser con desminado y otras obras que conlleven a afianzar la paz. Pero bueno, así como están dispuestos a contar la verdad, porque ahora que están dispuestos a hacerlo, ¿por qué no dejarlos contar la verdad? O sea, pareciera que a algunos sectores no les interesa que algo se sepa, y entonces así pues nunca se va a saber esta verdad que tanto necesita Colombia. ¿Cómo se ve este panorama desde afuera de Colombia? Si una vez conocías las versiones dadas por los exintegrantes de las FARC, se busca desprestigiar lo dicho de los comparecientes, Gustavo. Alexandra, mira, la verdad, como bien sabemos, es un componente indispensable en todos los mecanismos de justicia transicional y es básico para lograr una transición verdadera de un escenario de conflicto armado, como lo ha vivido en Colombia, hacia la paz. Entonces, los mecanismos de justicia transicional, como la Jurisdicción Especial para la Paz de ustedes, no pueden o no deberían aceptar cualquier tipo de verdad. De allí quizá el punto del debate, pero pues de qué verdad o qué verdad es la que se tiene que contar ante la Jurisdicción Especial para la Paz o ante cualquier otro mecanismo de justicia transicional. Pues la verdad que se necesita en el caso colombiano y en cualquier otro, pues es aquella que aporte elementos suficientes, pero para que las víctimas del conflicto armado, en este caso un conflicto armado internacional como el colombiano, y en general la sociedad entera, en este caso en Colombia, pueda comprender a cabalidad no solamente cuáles son o cuáles han sido, cuáles fueron los orígenes del añejo conflicto armado que han vivido ustedes, sino que además permita comprender muchas de las dinámicas del conflicto, como por decir, quién dio determinada orden de la inclusión a una población civil, por qué se decidió, se determinó tomar como rehén o como secuestrado a tal o cual persona, cuál era el valor estratégico
de secuestrar, por decir, un avión. Ese es el tipo de verdad que se necesita para conocer entonces, no solamente que te explique cuáles fueron las razones del conflicto, sino que permita a las víctimas llegar a verdades contundentes, como por ejemplo saber cuál es el paradero de las personas desaparecidas en ocasión o en el marco del conflicto armado. Aquella verdad que nos diga quién ordenó el asesinato de algún líder social o de algún líder político. Eso es la contribución que debería ser la verdad que se establezca o que se relate ante mecanismos de justicia transicional como el que en estos momentos ustedes tienen con la Jurisdicción Especial para la Paz. En consecuencia, desde el punto de vista que tenemos por fuera de Colombia, ninguna voz o ninguna versión, Alexandra, debería ser desechada o minimizada. Así no guste lo que se esté diciendo, apostar por lo contrario no hace sino desincentivar la voluntad de cualquiera de las partes a compartir toda aquella información que tengan en sus manos, y eso no hace sino una cosa, que es la que nos debe importar: perjudicar a quienes son los principales o los que deberían ser los principales beneficiarios de la justicia transicional, es decir, las víctimas. No hay, por tanto, que permitir que al censurar o al estar en desacuerdo con las versiones que se den ante la Jurisdicción Especial para la Paz, se deje a las víctimas sin el derecho de conocer la verdad. Así es. Bueno, y respecto a los militares, algunas voces dicen que la JEP está dejando en entredicho la legalidad con la que actuaron los militares en su momento. ¿Usted cree que eso puede ser así? Nada más lejos de la realidad, Alexandra. Mira, el propósito de los mecanismos de justicia transicional alrededor del mundo, no solamente en Colombia, no es minar, o no debería ser minar, la credibilidad de ninguna institución, menos las de aquellos estados que están atravesando un proceso de recomposición o que están tratando de fortalecer sus instituciones luego de años de estar sometidos, por ejemplo, al rigor de una dictadura militar o a los estragos de un conflicto armado, como es el caso de Colombia. Los mecanismos de justicia transicional, como la Jurisdicción para la Paz, buscan ante todo centrarse en las víctimas. Esa es su razón de ser. Por lo que no debería darse cabida a versiones que no hacen sino hacer circular la especie de que estos mecanismos buscan desmontar las instituciones del Estado. Fuera de ello, creería que la Jurisdicción Especial para la Paz ha tenido el acierto de mirar no solamente las infracciones cometidas por elementos de la fuerza pública del Estado colombiano, llámese policía o fuerzas militares, sino que también ha puesto, y yo creo que eso es muy evidente, su atención en torno a la actuación de los grupos al margen de la ley. Porque, si no me equivoco, en estos días la propia Jurisdicción Especial para la Paz señaló la responsabilidad de algunos exmiembros o miembros del secretariado de las FARC en la comisión de delitos que están bien tipificados en el derecho internacional, como es la toma de rehenes. Entonces, afirmar que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene el propósito de atacar o de minar o minimizar la actuación de las fuerzas del orden, pues no tiene, digamos, un asidero jurídico real. Sí, es que digamos que lo que se está mostrando es el equilibrio que se debe, pues, que debe tener la JEP para encauzar no solamente para la guerrilla, sino para las militares. También, pues, digamos que se busca buscar un equilibrio, ¿no? Es lo ideal, y para eso, digamos que se buscó este tribunal, ¿no? Estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que puede, lo que pues desde fuera nosotros nos explicamos o queremos creer que estas últimas versiones o que de repente en el tiempo se han visto también con anterioridad? Pero entendemos que la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia recién pues determinó que el número de los llamados falsos positivos, que bueno, que como tú bien decías al inicio, falsos positivos, recuérdese que en algún momento se denominó al caso aquel en el cual se llegó a la conclusión de que algunos elementos de las Fuerzas Armadas de Colombia hicieron pasar como por muertos en combate a personas que eran pues integrantes solamente de la población civil, y los hacían pasar
por combatientes y como muertos en combate. Se llegó a hablar, entiendo, Alexandra, de un kit guerrillero que les decían porque dejaban a las personas fuera, pues ya pues que no tenían ya vida, que estaban muertas, las uniformaban como si hubieran sido parte de los grupos armados. Entonces, a esa parte se le llamó falsos positivos, según entiendo. Entonces, según ahora lo que recuerdo, la Jurisdicción Especial para la Paz se pronunció sobre el número, la totalidad de falsos positivos que resultan a estas fechas. Sí, se habían reconocido oficialmente poco más de 2.000 personas fallecidas bajo estas circunstancias. Entendemos que ahora esta cifra podría incluso triplicarse hasta llegar a más de 6.400 casos. Una cifra que entendemos está incluso respaldada por el alto comisionado, la alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, no es una cifra que parece estarse inventando la propia Jurisdicción Especial para la Paz, sino que tiene un aval o tiene un respaldo a nivel internacional. Pero ello no quiere decir que el propósito de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia sea atacar a las instituciones del Estado, en los cuales sin duda tiene un excelente aliado para el restablecimiento del orden y el restablecimiento y garantía de la paz en Colombia. Así es. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué opiniones tienen respecto a que hay comentarios que la JEP fue un tribunal creado para las FARC, ya que estamos hablando de este tema? Pues bueno, Alexandra, aquí hay una cosa que decir. La Jurisdicción Especial para la Paz es un mecanismo de justicia antiimpunidad, principalmente, pensado en las víctimas. No está pensado ni para los guerrilleros, ni para las fuerzas militares siquiera. Está pensado exclusivamente en las víctimas, en honrar además ese propósito, ese compromiso, esa obligación internacional, en este caso del Estado colombiano, que es la de investigar, juzgar y sancionar. Eso lo podemos incluso encontrar en los comentarios del Comité Internacional de la Cruz Roja, en el comentario 151, y además en casos de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, como lo fue Velázquez Rodríguez contra Honduras, Isaza Uribe contra Colombia, o el tema de las masacres de Río Negro. Es decir, no es un tema que esté creado por el Estado con el gusto de beneficiar a una de las facciones, en este caso a la guerrilla. Es un mecanismo que está creado para reparar a la víctima y para combatir precisamente la impunidad. Por ello, a tu pregunta sobre si la Jurisdicción Especial para la Paz está pensada para los exguerrilleros, pues ahora desmovilizados, debe decirse que la Jurisdicción para la Paz pues no fue creada, como te digo, pues para los guerrilleros, ni por los guerrilleros, ni para los guerrilleros. Recordemos que la Jurisdicción Especial para la Paz no hace sino analizar en este momento 7 macrocasos que no solo involucran crímenes o infracciones a cargo de la fuerza pública, sino también a los miembros de la antigua guerrilla, a quienes, como decíamos hace unos minutos, hace apenas unos días se les encontró como responsables del delito de toma de rehenes. Si quisiéramos nosotros hablar de procesos que en su momento pudieron haber tenido un elemento o un componente mayor de impunidad dentro del propio Estado colombiano, pues bastaría remitirnos solamente a procesos en los que la única condición fue la dejación de armas, como en el caso del M-19. Es así como nosotros lo leemos desde el exterior, pero hoy en día, quienes miramos la Jurisdicción Especial para la Paz desde fuera, notamos que la Jurisdicción Especial para la Paz viene tomando en cuenta todas las disposiciones del Estatuto de Roma ratificado por Colombia, así como otra serie de obligaciones que tiene el Estado colombiano de cara a la comunidad internacional, de forma que no puede aquí hablarse de que la Jurisdicción Especial para la Paz está creado para favorecer a uno o a otro grupo de quienes hacían parte de este conflicto armado internacional, sino más bien, y eso es importante no perderlo de vista, la Jurisdicción Especial para la Paz, como cualquier otro mecanismo de justicia transicional, está pensado en las víctimas. Eso es algo que no se debe perder nunca de vista al mirar un proceso de transición de un conflicto armado hacia un escenario de paz como es el que se busca en Colombia desde hace ya varios años.
Bueno, y además hay que tener en cuenta también que la ONU respalda la investigación de la JEP sobre los falsos positivos. O sea, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reconoció la importancia de los resultados de esta investigación, pues de la JEP, que elevó de 6.402 casos a lo que se había dicho inicialmente que eran 2.000 casos, ¿no? Entonces, digamos que ella añadió que pues ellos toman esa oportunidad para reconocer la labor tan importante y legítima de los grupos de víctimas y de las ONG para luchar contra la impunidad en estos casos y obtener justicia. Porque es que también es importante resaltar que la ONU pues apoya esto porque es que no es solo lo que están diciendo o las versiones que ciertos sectores también están como poniendo en entredicho, o sea, también hay diferentes entidades alrededor del mundo que están vigilando que esto sí sea así y que lo más importante aquí son las víctimas, que es lo que está señalando, ¿no? Así es, tal cual, es decir, es una cifra que se haya inventado alguien, sino que además tiene el respaldo de instituciones bien acreditadas a nivel internacional y pues nada menos que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como hemos mencionado. Exacto. Bueno, ¿y qué lecciones cree usted que podría estar dejando un mecanismo como la Justicia Especial para la Paz para otros países en la región que están siendo azotados por fenómenos de violencia y que no necesariamente obedecen a las mismas dinámicas del conflicto armado que ha tenido que vivir Colombia? Pues Alexandra, agradezco profundamente esta pregunta por lo siguiente, porque me das oportunidad de pensar en escenarios, por ejemplo, como el mexicano, que es mi país y del cual te puedo decir cuáles son las situaciones de alta inseguridad, de violencia que se viven en distintos puntos del territorio mexicano. Pero también podemos pensar en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, que también han sido afectados no solamente por la violencia generada por estos grupos del narcotráfico, sino por otros tipos de criminalidad que se dedican, pues no solamente a la extorsión, sino muy señaladamente al tráfico de personas. Y la Jurisdicción Especial para la Paz, que en estos momentos está vigente en Colombia, está dando lecciones muy importantes, pero sobre todo la lección que yo creería que puede rescatarse, entre otras muchas, es el componente de verdad. El componente de verdad y la no impunidad de los hechos. Hubo en el continente, ha habido en la región intentos importantes, antecedentes, que marcaron en su oportunidad ocasiones para hacer justicia. Pensemos, por ejemplo, en el caso del juicio a las juntas en la Argentina, ya en la década de los 80, pero pensemos también en estas leyes que para la misma época se dictaron, las de punto final y obediencia debida, que después fueron, consolidadas con los indultos presidenciales decretados en su oportunidad por el recientemente fallecido Carlos Saúl Menem. Entonces decimos que el juicio a las juntas fue un buen antecedente, pero este cayó en descrédito cuando se emitieron estas leyes que favorecieron la impunidad. Nosotros, desde el norte del continente, por decirlo así, desde un poquito más arriba de Colombia, en México, miramos a la Jurisdicción Especial para la Paz como un antecedente que nos puede servir indudablemente para resolver, quizá no de la misma forma, pero sí podría ayudar a resolver muchas de las incógnitas e interrogantes que han quedado abiertas a raíz de muchos movimientos políticos y sociales del pasado que en México no han quedado resueltas. Nosotros quisiéramos contar en este preciso momento con mecanismos similares a los que ustedes tienen en Colombia, como la Jurisdicción Especial para la Paz, que nos permita resolver temas que han quedado pendientes, temas que han sido graves violaciones a derechos humanos, como fue en su oportunidad la masacre de Acteal del 97, o como no hace mucho, en el año 2014, sucedió con el tema de la desaparición de los estudiantes normalistas. Y las víctimas siguen sin tener todavía muy en claro o ni siquiera una pista sobre qué es lo que pasó con sus familiares, con sus seres queridos. No ha habido, el Estado mexicano parece no haberse ocupado hasta el momento de un componente de verdad, justicia, reparación y no repetición, como es el que tienen ustedes a través de la Jurisdicción Especial para la Paz, que desde mi punto de vista es un ente, una institución muy incomprendida. Creo que es muy pronto para realizar un juicio de valor sobre el trabajo que está haciendo. Es decir,
En México decimos, tenemos un lema que dice, atrás de la raya que estoy trabajando. Y la JEP precisamente en estos momentos está realizando su trabajo. Pasa que sobre la marcha, sobre cualquier resolución, sobre cualquier pronunciamiento, pues existen voces que inmediatamente la atacan, sintiéndose aludidas, pero pues habría que tener muy en claro que ninguno de los pronunciamientos que tenga sobre los actos que cometió la guerrilla, sobre los actos que le han sido imputados a la fuerza pública, tienen el propósito de atacar. Antes, al contrario, el único propósito que se fija la Jurisdicción Especial para la Paz, como cualquier otro mecanismo de justicia transicional, es el beneficio de las víctimas. Si eso es lo que ustedes buscan, han buscado con la constitución de este mecanismo de justicia transicional, créeme, Alexandra, que México y la región latinoamericana tienen en ustedes muchas lecciones por aprender. Así es. Y lo más importante, que es lo que se busca, la no repetición, porque nuevamente estamos viviendo el auge de la violencia, digamos que todas esas disidencias están volviendo a salir, nuevamente hay secuestros, nuevamente hay matanzas de líderes sociales. Entonces, lo más importante aquí es eso, la verdad, la no repetición, que es lo que estamos buscando. Y bueno, ojalá que podamos encontrar pronto ese camino. Gustavo, muchísimas gracias por habernos acompañado en La Trinchera Digital y a toda nuestra audiencia, quien las habló Alexandra Gómez desde Colombia, y nos vemos en una próxima emisión.